Porque en un aula con niños nos encontramos con que algunos atienden y otros no se centran en lo que les dicen. Porque en un aula con adolescentes algunos aprenden mientras otros se quedan indiferentes sentados en sus sillas. ¿Porque no se esfuerzan? ¿Son vagos? Nos falta cultura del esfuerzo, ¿verdad? Esa es una respuesta bastante popularizada en la actualidad. ¿Por qué hay niños que juegan despreocupados mientras otros están enfadados y eternamente a la defensiva? ¿Por qué hay adolescentes que se autolesionan mientras otros cuidan su cuerpo de forma sana? Ahí la teoría de la cultura del esfuerzo pierde fuerza. No consigue dar una respuesta a este tipo de comportamientos que precisamente observamos en estos chavales y chavalas que no se esfuerzan. En los próximos minutos voy a explicaros por qué, según la ciencia, les ocurren estas cosas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también voy a presentar un innovador abordaje que ha dado muy buenos resultados en este tipo de situaciones. Bien, hace muchísimos siglos, vuestro tatarabuelo, acompañado de su tribu, salió a cazar un impala. Un impala que también era del agrado de unas leonas que andaban por allí cerca, con las intenciones que ya os imagináis. Vuestro tatarabuelo, logró escapar. Prueba de ello es que hoy estáis aquí. Pero lo importante no es cómo logró hacerlo, sino qué ocurrió en su cerebro durante esos minutos de escapada. Pues eso que le ocurrió a él nos sigue ocurriendo a nosotros. ¿Sí? Y es que en una situación de estrés y miedo, la parte emocional del cerebro toma el control absoluto de nuestro cuerpo. Activa nuestros músculos y desactiva la parte racional, justo la parte de la planificación y del habla. Nos convertimos en algo así como el increíble Hulk, sin ser verdes, hasta que la amenaza ha pasado. Y esto nos pasa a todos. ¿Podéis recordar alguna situación estresante en la que os hayáis podido sentir así? Levantad la mano, va. Los que sí. Vaya, algunas manos levantadas, muy bien. Los que habéis levantado la mano, no la bajéis, mantenedla levantada. Bien. Y ahora, entre los que no habéis levantado la mano, voy a escoger a una persona del público al azar. Para realizar un experimento con él o con ella. Veamos quién puede ser el candidato o candidata. Hola. Muy bien. Vale. Creo que ya tengo a la candidata ideal. Pero tranquilos porque no voy a sacar a nadie. Solo quiero que reflexionéis durante unos segundos cómo os habéis sentido. ¿Qué os ha pasado? ¿Nervios? ¿Incomodidad? ¿Dolor de barriga? Sí, ¿verdad? A algunos se les ha cansado el brazo. ¿Habéis sentido algo parecido a lo que le pasó a vuestro antepasado, salvando las distancias, solo que esta vez era yo la leona que iba a cazaros? Así es, así funciona vuestro cerebro. Ahora que ya sabéis que no voy a sacar a nadie y estamos más tranquilos, pensemos qué pasa cuando esa situación de estrés no acaba nunca o parece que no vaya a acabar nunca. Debe ser desesperante y muy jodido. Pues en esta situación se encuentran algunos de nuestros adolescentes que clasificamos como vagos. ¿Pero qué les pasa por dentro a estos chavales? Cuando recibimos un estímulo del exterior, nuestra amígdala interpreta o decide si ese estímulo es amenazante o es amigo. Si es amigo, lo envía a la parte racional del cerebro y ahí sigue su camino. Pero aquí lo que nos interesa es el otro caso. Cuando la amígdala interpreta por experiencias pasadas que ese estímulo, por ejemplo, una simple mirada, puede ser amenazante. En ese momento activa los mecanismos de control primitivos en cuestión de milisegundos, para que nuestra parte racional del cerebro no pueda intervenir. Digámoslo con todas sus letras, lo secuestra, ¿sí? Y como lo secuestra,
inundando el cerebro de hormonas y cortisol. Hormonas del estrés que nos preparan para enfrentarnos a las amenazas, reales o no. Estas hormonas también paralizan la parte de nuestro cerebro para evitar que el individuo en peligro se ponga a pensar en qué hacer en una situación donde la respuesta debe ser inmediata. Estos chavales que no atienden en clase, que no se concentran, que tildamos de vagos, tienen su parte emocional ocupando todo y su parte racional encogida en un rincón a la espera de salir corriendo. Algunos niños y niñas que han tenido traumas en su infancia, que tienen sus emociones a flor de piel, desbordadas por cosas que les han ocurrido y que han dejado una huella muy profunda en su cerebro. Cuando llegan al colegio difícilmente pueden tener el comportamiento esperado, ya que sus emociones y sus traumas lo ocupan todo. Joseph Ledoux, neurocientífico especialista en el miedo, nos dice que es muy difícil que la razón pueda combatirlo, ya que el miedo está mucho más arraigado en el cerebro y la razón ahí tiene muy pocas posibilidades. ¿Ganaríais a Rafa Nadal en un partido de tenis? No, pues eso. El problema de estos chavales, de estos niños, niñas y adolescentes, es que la misma amígdala que se activó para que nuestro tatarabuelo pudiese huir, la tienen activada de forma permanente o casi permanente. Su cerebro, su cuerpo está siempre en modo supervivencia, atentos a por dónde les puede venir la siguiente amenaza. En esta situación es muy difícil que tengan un comportamiento normal, ya que tienen paralizada su parte racional del cerebro, de alguna manera. Esto pone en jaque a padres, educadores o amigos que nos sentimos impotentes porque no podemos o no sabemos qué hacer para ayudarles, ya que la comunicación con ellos se vuelve muy difícil. Pero no porque ellos no quieran ser ayudados, sino porque no pueden decir lo que les pasa. Tienen inundada de hormonas paralizantes la parte de su cerebro que procesa el lenguaje. Simplemente no encuentran las palabras. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo podemos ayudarles a liberar su cerebro de esos traumas y que puedan seguir avanzando? La clave está en que esas emociones desbordadas, esos traumas duraderos, también dejan huella en nuestro cuerpo físico, no solo en nuestro cerebro. Antonio Damasio, neurocientífico y autor del error de Descartes, llama a estas huellas marcadores somáticos. Los marcadores somáticos nos ayudan a entender qué pasa en nuestro interior. Algunos ejemplos son los latidos del corazón, la tensión de nuestros músculos, el estado de nuestras tripas. Cuando estamos en calma tenemos una sensación de placidez y de equilibrio, ¿verdad? Pero cuando alguno de estos marcadores se ve alterado, sentimos que algo va mal o cierta inquietud. La capacidad que tenemos las personas para sentir y entender qué pasa en nuestro interior se llama interocepción. Y precisamente es la herramienta que puede ayudar a estos chavales. La interocepción es como un sentido más, como la vista o el olfato, solo que en lugar de ponernos en contacto con nuestro exterior, nos pone en contacto con nuestro interior, con el estado de nuestro corazón, de nuestras tripas, de nuestra piel. Gracias a este sentido sabemos si tenemos hambre, si estamos enfadados, si estamos excitados. Y el proceso de fortalecimiento de la interocepción tiene varias fases. La primera, sentimos esas señales de nuestro interior que nos indican que estamos perdiendo el equilibrio. Segunda, reconocemos esas señales y les damos un significado. Tengo hambre, estoy enfadado. Tercera, aprendemos a gestionarlas antes de reaccionar instintivamente. Y cuarta y por último, de esta forma reducimos el estrés, nos liberamos del secuestro emocional y estamos listos para seguir avanzando. Yo recuerdo con mucho cariño a un niño que ya es un adulto, que todos los días de clase
pues reaccionaba de forma agresiva ya cada vez que escuchaba risas cerca de él o que algún compañero le miraba más de 2 segundos seguidos. Interpretaba estas risas como que se estaban burlando y reaccionaba con un insulto. Lo curioso es que al rato se calmaba y acababa un poco arrepentido. Decía que le entraba un no sé qué que no podía controlar. ¿Qué le pasaba a este chaval por dentro antes de reaccionar agresivamente? Le latía el corazón con fuerza. Sus músculos se le tensaban. Su estómago se le apretaba. Le enseñaron a reconocer estas marcas que su miedo al rechazo a los demás provocaban en su cuerpo. Y además le enseñaron a realizar ejercicios controlados de respiración en un lugar seguro. Con el tiempo aprendió a calmarse solo y su estado interno nunca volvió a alterar sus posibilidades de relacionarse con sus compañeros. Es más, ayudó a otros a hacer lo mismo. La Revista Internacional de Educación Emocional reconoce su relevancia y propone que se investiguen más técnicas para hacer de la interocepción un hábito diario en las escuelas. Además, bueno, ya para concluir diré que la interocepción nos vale a todos, no solo a los más jóvenes. Propongo que la practiquéis a diario, que llevéis vuestra conciencia a vuestro interior. También a los adultos nos conviene estar atentos a esas señales que nos envía el cuerpo, a reconocerlas, a interpretarlas y a gestionarlas de forma consciente antes que instintivamente. Lo segundo que os propongo es que educadores, padres, amigos, seamos pacientes y empáticos con nuestros vagos y que también revisemos cuidadosamente el legado de la cultura del esfuerzo. Quizá haya otro tipo de respuestas para dar, quizá haya otro tipo de explicación o respuesta a estos casos de fracaso escolar. Preguntémonos si antes de abrir el libro de matemáticas es posible que tengamos que estar listos o ayudarles a que estén listos para aprender matemáticas. Yo siempre relaciono la interocepción con una frase que no acababa de entender: hacer de tripas corazón. Y es que de eso se trata, de hacer de tripas corazón, o mejor dicho, realizar un esfuerzo con nuestro corazón para calmar una emoción poco deseable que nace de nuestras tripas. Hacer de tripas corazón y yo añadiría de corazón cerebro. Gracias. Gracias.